Bienvenidos de nuevo. Mayre nos va a acompañar por esta hora en una presentación muy interesante. Entonces, para dar inicio, Mayre, cuéntanos quién eres, por qué estás aquí, qué has Bueno, hecho, por qué nos vas a hablar de Saja. vamos a poner la cámara. Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, yo soy Mayre, soy arquitecta, soy egresada de la Universidad del Atlántico. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Bueno, yo de vez en cuando publico artículos con una página que se llama Land8. Antes se llamaban Landscape Architecture. Hola Kevin. Antes se llamaban Landscape Architecture, ahora se llaman Land8 solo. Em, ¿Qué más les puedo decir? Desde la arquitectura yo me enfoco un poco más en lo que es el urbanismo y la arquitectura del paisaje. Es como lo que más me gusta. Y también me gusta todo el tema conceptual, el tema de la teoría, la historia. Previamente estábamos hablando con Angie y yo le decía que pues uno de mis profesores en la universidad, profesor Carlos Bell. Y lo que hacíamos o lo que a mí me encantaba de las clases del profesor era pues que de hecho el profesor va a estar con ustedes en futuras ocasiones, ¿no? Allí. Sí, exacto. Sí. Sí, sí, sí. Ok. De chisme. Entonces, sí, o sea, es como que, digamos que lo que a mí me enamoró de la arquitectura no fue de repente la parte constructiva, sino toda la parte más teórica, histórica y como a mayor escala, ¿sí? Entonces, eso es como más o menos en lo que yo me muevo. Previamente coordiné un proyecto aquí en la ciudad con una colectiva a la que hago parte, que se llama Raras No Tan Raras, y somos una colectiva feminista de mujeres LGBT. Entonces, lo que hice fue coordinar un proyecto en donde hacíamos un rastreo de cuáles eran sus rutas en la ciudad. Intentamos hacer la escala de la ciudad entera, pero no nos dio el tiempo, porque son proyectos, el proyecto fue ganador en una convocatoria y en esas convocatorias te dan un tiempo límite para poder generar resultados. Y nos dieron solamente 6 meses. Y pues decidimos hacerlo solamente en el centro. Entonces, en el centro de la ciudad lo que hicimos fue estudiar cómo se movían las chicas en el centro, qué rutas tomaban, por dónde se metían. Si de repente la hora del día cambiaba, ellas también cambiaban de ruta porque lugares en los que habían sido previamente agredidas que de repente no revisitaban. El proyecto se llamó La Ciudad Prohibida. Está en base a un proyecto que fue primero desarrollado, si mal no estoy, en la India y en España se ha replicado varias veces. Entonces, lo que hicimos aquí fue intentar replicar eso. El proceso fue sustancioso porque nos veíamos todos los domingos durante cerca de 4 meses. Y lo que hacíamos era estudiar las rutas de las chicas y como les digo, ¿no? Ellas cada una cogieron un mapa del centro, decían por aquí me meto, esta es la ruta que yo cojo cuando voy al centro, aquí me pasó esto, entonces como ahí me pasó eso, yo ahora doy esta vuelta. Entonces empezamos a estudiar y revisar y de hecho los resultados de ese proyecto todavía están en construcción, de revisar qué era lo que pasaba. Entonces sí está pasando que a las mujeres hay una parte de la ciudad que nos es prohibida, que se nos está prohibiendo, en la que no estamos participando. Y eso lamentablemente extrapola a... Hola Guido, ¿cómo vas? Eso lamentablemente extrapola también al ejercicio de la ciudadanía. Te convencen a ti de que ciertos espacios de la ciudad no son para ti, que tú no puedes hacer parte de ellos y por lo tanto también eso llega a, como quien dice, al subconsciente y también te convence de que no eres ciudadana y de que no puedes generar ningún tipo de acción en tu ciudad, que no eres actora política dentro de la dinámica que se da en la ciudad de la que se supone que haces parte. Entonces, pues bueno, toda esta parla está todavía en construcción, eso se está desarrollando y se está construyendo todavía, pues a partir de los resultados de la investigación, que son un montón de papeles que tengo por ahí guardados. Entonces, hoy, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya ven, hablo full. Entonces, hoy vamos a hablar de Zaha Hadid, ¿cierto? Vamos a mostrarles voy a apagar mi pantalla, mi cámara, para mostrarles la presentación. Sí, yo creo que como en las presentaciones que hemos hecho anteriormente, si quieres, hagamos toda tu presentación y al final hacemos las preguntas. Entonces, ¿Listo? si se les van ocurriendo dudas, que no se les escapen o tenganlas aseguradas en su mente o escríbanlas y las resolvemos al final. Sí, listo. Déjame ver.
Listo. Entonces, la presentación, pues cuando hablamos con Guido y con Angie, Guido me dijo como, no, mira, para que hables sobre Zaha Hadid. Pues a mí lo primero que se me ocurrió fue como, bueno, todo el mundo ya ha hablado de que Zaha Hadid fue la primera mujer ganadora del Pritzker, de sus obras, de todo. A mí me gustaría ir un poquito más a la identidad de Zaha, quién es Zaha y de dónde sale todo esto, ¿no? Todo esto que ha sido Zaha para la arquitectura y para las arquitectas, ¿no? Porque para mí es importante mencionar que Zaha era una mujer, y no solo una mujer, sino una mujer visiblemente racializada, una mujer que no venía de un contexto, si bien Zaha no era una mujer pobre, pero no venía de un contexto fácil. Entonces, partir de ahí y lograr lo que ella logró es inmediatamente admirable. Entonces, yéndome a eso, no me quise entonces centrar en la identidad de Zaha Hadid solo como persona, sino, bueno, de dónde sale la arquitecta, qué es lo que la impulsó, qué le dio como ese arranque para ella proceder y crear todo lo que creó. Entonces, a partir de aquí, entramos a lo que era el suprematismo en Zaha Hadid. Innumerables veces, y mientras hacía la investigación, encontré muchísimo material. Ella habló muchísimo sobre cómo Malevich, que es el específico, en este caso, en específico artista, que le inspiró a crear lo que creó, y más que le inspiró fue como quien le enseñó cómo crear. Más tarde les explicaré por qué digo eso de por qué le enseñó a crear. Esta foto que vemos aquí es de Zaha en una exposición de varias de las piezas de Malevich. Este cuadro de acá, de arriba, es la obra suprema del suprematismo. Básicamente, esta obra suprema del suprematismo ha sido ampliamente discutida, y en el momento en que nació tuvo así como todo la crítica que pudo haber tenido. Entonces, que Zaha haya decidido que un artista como Malevich, que fue revolucionario para su época y que llegó a romper con todo lo que había, sea como la fuente de inspiración de Zaha, nos indica cuál era la línea o qué era con lo que ella se sentía identificada. Entonces, desde ahí vamos viendo que Zaha Hadid, desde el principio, porque la nena hace, ustedes perdonarán que yo diga la nena, pero yo soy bastante informal. La nena hace cuando hace su proyecto de grado, lo hace basada en una de las, Malevich también tuvo como unas esculturas, ahorita más tarde vamos a ver una fotico, y básicamente su proyecto de grado fue crear una de esas esculturas, tomarla, hacerle abstracción y convertir eso en un hotel. Y así fue como todo, y a partir de ahí, eso que hizo con su proyecto de grado fue lo que le permitió como trascender en su trabajo. Entonces, bueno, quiero que empecemos con esta frasecita que es bastante famosa, de Maurice Denis. Básicamente lo que dice, o a lo que va, es a que recordar que el arte, o más bien reconocer que el arte básicamente es esencialmente geometría y colores. Que, por ejemplo, lo que dice aquí del caballo, o sea, ¿cómo terminaban esas obras de realismo? Empezaban boceteando círculos, líneas, y básicamente todas las obras, todas las grandes obras, son círculos, líneas, colores sobrepuestos, que al final dan como resultado la obra. ¿Por qué me gusta esta frase? Pues porque a lo que vamos a ir con el suprematismo es a una abstracción completa de lo que se puede plasmar por medio del arte en las obras. Esta acuarela fue la primera acuarela abstracta de la que se tiene registro. Si alguien más sabe de otra acuarela de la que se tenga registro antes de esa, pues nos puede comentar. Fue hecha por Kandinsky en 1910. Una cosa que a mí me sorprendía es que yo veía en 1910 y yo decía, pero es que eso está cerquita. No, ya han pasado más de 100 años. Uno le dicen, como uno nació en los 90, a uno le parece que 1900 es cerca, pero no. 1910 es hace 100 años. Y más que eso es
el tener la iniciativa de empezar a crear o a empezar a plasmar en el arte no directamente lo que ya existía, sino cosas que no eran reales, digamos, tangiblemente. ¿Qué empieza a hacer Kandinsky aquí? Por eso abajo dice la obra prescindiendo del objeto. Empiezan a alejarse de los objetos que podían ver y empiezan a plasmar simplemente las sensaciones. Empiezan a separarse de la necesidad de la perfección en cuanto a lo plástico y empiezan a crear simplemente la abstracción del sentimiento y lo que salió y se puso. Esto es básicamente el inicio de alejarse del realismo y de todas estas corrientes que venían como con todo esto ahí como encima. ¿Qué es lo que logra básicamente este tipo de arte cuando empieza? Este arte, que es como el arte puro, se libera de 3 cargas puntuales del arte pasado, digamos pasado, pero me estoy refiriendo a lo anterior. Se libera de 3 condiciones puntuales, que son la condición representativa, que es el copiar las cosas tal cual son, la condición simbólica, que es como el tema de lo literal, mi obra significa lo que está ahí pintado, no tengo que explicarla, y la condición decorativa, de que el cuadro era un retrato realista de una persona y se convertía en lo que cuelgo en la sala de mi casa. Se abrazan entonces ahí a lo conceptual y se empieza a discutir cómo la condición del arte no solamente es lo anteriormente mencionado, porque se liberan de ello, y se empieza a hablar de que el arte es una vaina política, ética y estética. Kandinsky estaba en la Rusia previa a que los bolcheviques ganaran. Kandinsky era comunista. Entonces, imagínate una Saja peladita en su universidad, en los momentos en los que Saja se graduó de la universidad, que no les tengo, no me acuerdo ahorita el año específico, pero en esos momentos, diciendo que la base de su proyecto de grado iba a ser un comunista revolucionario que se fue en contra de todo lo que el arte venía dictando desde que empezó. Entonces, empezar a hablar, ¿por qué estoy ahondando tanto en esto y por qué quiero hacer una introducción tan grande de esto? Porque me interesa que tengamos claro de dónde nace. O sea, yo soy fan del concepto. A mí crear conceptos detrás de los objetos, pues eso es una vaina personal, pero me parece importante porque es lo que le da, en mi caso personal, es lo que le da credibilidad y es lo que le da la trascendencia que, por ejemplo, estas obras han tenido. ¿Sí? Que puede que hay gente que esté de acuerdo, puede que hay gente que no les parezca arte, pero ha tenido su trascendencia y hasta el día de hoy, agosto del 2020, se sigue hablando de esto aun cuando han pasado más de 100 años. Entonces a mí me parece que eso es diciente. Aquí vemos unas obras de Fernand Léger, fueron influenciadas también por Kandinsky, y es, por ejemplo, la obra de la izquierda, creo que fue de los primeros, sí, este fue de los primeros attempts, bueno, mira, ahí vemos 1913, de los primeros intentos de empezar a seguir esta línea del futurismo, cubismo, abstractivismo, todo esto. La obra de la derecha ya es como un tiempito después, pero sí es ver a dónde se estaba dirigiendo el arte en esos momentos. ¿Quién era Casimir Malevich? Entonces, Saja habla de Malevich como y del suprematismo, pues, porque Casimir Malevich fue quien se inventó el suprematismo. O sea, fue la persona que llegó y dijo, qué pena, pero yo siento que el arte debe ser otra cosa. Yo siento que el arte tiene que estar más cerca del tema de la contemporaneidad. El arte tiene que tener más sensibilidad. Yo puedo ser capaz de pintar el mundo sin objetos. Y me parece que la abstracción geométrica basada en la línea recta
me lo puede permitir. Malevich hablaba de la línea recta como la forma supremamente elemental. Era como la base de todo. Y esta definición a mí se me hace muy cercana a la arquitectura porque me acuerdo que había un amigo en la universidad que me decía como que, marica, pero tú no estás estudiando, tú lo que estás haciendo es líneas todo el tiempo. Y aunque lo decía de una manera jocosa, digamos que al final sí, la línea y la línea recta y la línea que luego ya no es recta, sino que de repente es más orgánica, es lo que compone esos preconceptos que al final se vuelven edificaciones, obras. Y es lo que un poco lo que Malevich, un poco no, es la base de lo que Malevich teorizaba cuando empezó a inventarse el suprematismo. Malevich fue muy, muy criticado durante, pues mientras se inventó esto, cuando salió con esta idea, porque el suprematismo era esencialmente muy antropocentrista. Empezaba con una negación de las deidades y una negación de la religiosidad. El suprematismo era más que nada místico. Habían suprematistas que creían, eso lo pueden, bueno, más tarde les puedo pasar links con información, pero luego les comento de qué va eso. Había suprematistas que creían en la posibilidad de que los seres humanos no estaban destinados a vivir en la Tierra, sino a vivir en el espacio. Y habían como artistas que tenían obras basadas en historias en donde se creaba una guerra en el espacio. Bueno, recordemos que esto también fue en 1910, un tiempo cercano a conflictos políticos fuertes. Entonces, el arte estaba mostrando eso, estaba plasmando eso. Y lo que quería Malevich en este momento era alejarse de todo eso, alejarse sí, como de esa obligación de lo que debe ser, en comillas. Victoria sobre el Sol, pues ahí pueden ver el pequeño párrafo. Básicamente fue como la primera vez en que los poetas y los artistas se unían para crear una ópera. ¿Qué pasa con esta ópera? Malevich se encontraron pues, múltiples bocetos de Malevich, porque Malevich fue quien se encargó de toda la parte escenográfica de la ópera. Entonces, muchos de los bocetos, por ejemplo, no sé si mi cursor se ve, este objeto de aquí de la esquina inferior izquierda es uno de los bocetos. Hay otro boceto que la foto que encontré fue muy feita, tenía muy baja calidad, pero era muy similar al cuadro negro en fondo blanco. Esta básicamente es lo que ven arribita, es el póster. Ese era el lenguaje visual de la Rusia soviética. Entonces, creo que es bastante diciente. Entonces, en esta ópera lo que pasa es que Malevich, sin darse cuenta, fue el primer espacio en donde el suprematismo empezó a darse lugar, a empezar como a crearse. Sin darse cuenta, él estaba dando pie a lo que luego sucedió. Esta es una exposición que se llamó La última exposición de cuadros futuristas. Aquí me voy a demorar en esta slide. ¿Por qué? Porque todas estas obras que estamos viendo acá fueron obras de Malevich. El cuadro que ven en la parte de arriba es muy peculiar la manera en que está puesto. O sea, esta gente llegó a romper con todo. Desde cómo se hacía arte, desde cómo se conceptualizaba el arte, desde qué era el arte, desde para qué servía el arte, hasta cómo se ponían los cuadros cuando se iban a presentar. Malevich puso el cuadro de manera tal, en esos momentos en las casas de Rusia, ese espacio de la casa era para los símbolos religiosos.
Entonces, llegar y poner eso ahí, un cuadro negro con un fondo blanco, pongo ahí así, buenas, vine a poner esto aquí porque no me gusta cómo está todo y lo quiero voltear todo. Es esencialmente una necesidad de cambio y que él no se sentó como a esperar a que las cosas cambiaran, sino que procedió y dijo, bueno, yo soy un artista y voy a proceder a hacer arte de lo que yo considero que debe proceder. Entonces, lo que hay alrededor, Malevich lo hablaba como las variaciones del cuadro, ¿no? Y era lo que intentaba mostrar como una acción de la mano del hombre. Esto tuvo, como les dije anteriormente, 1 millón de críticas. Hubo un periódico ruso que decía que básicamente esto amenazaba a la sociedad rusa, que esto era la destrucción de la cultura, de la moral, mejor dicho, el arte moderno local iba a acabar con la Rusia soviética, esto era lo peor que les había pasado, en fin. Malevich, pues en medio de todo esto, se defendía y defendía su postura y en lo que creía. Y dice que básicamente él se refugió en la forma del cuadrado porque le parecía también desde donde podría partir su obra y es desde donde en ese momento su obra estaba partiendo. Expuso la pintura, pues el cuadro negro con el fondo blanco, porque era lo que para él representaba más que un cuadro negro y un fondo blanco, era como su esfuerzo desesperado para que el arte se liberara de ese lastre que era la objetividad. Porque le parecía necesario y justo que que el arte pudiera ser lo que anteriormente ya dijimos, ¿no? Cumpliera otra función. Como les digo, o sea, para mí es muy importante que entendamos el contexto. Hacer este tipo de cosas en la Rusia soviética. Y hacer este tipo de cosas sin precedentes es es impresionante, porque es partir básicamente, hay una entrevista en la que Saja habla de esto y ella dice como que Malevich surgió con esta idea así como de la nada, o sea, ¿en qué momento se te ocurre a ti desbaratar el arte y convertirlo en un cuadro negro con fondo blanco? Entonces, para él, como les dije, el cuadro lo que representaba era como un grito herido de, por favor, déjame crear desde lo que siento y no desde lo que ya existe, déjame crear cosas, deja que el arte sirva para crear las cosas que de repente no son tangibles, sino que yo puedo ir un pasito más allá. Malevich era muy, pues como podemos ver, la carga teórica era bastante fuerte. Hay una versión de este cuadro negro que es rojo y no es completamente cuadrado, es un poquito trapezoidal, tiene como una esquinita jaladita para arriba y él dice que eso representaba la falda de las campesinas. Y pues bueno, ahí también hay, si me pongo a hablar de la vida rural en la Rusia soviética, es otro tema. Pero entonces, por ejemplo, eso es súper interesante, tenerlo claro y ojalá pues después de esto puedan chequear más el por qué ese tipo de representaciones en el arte, o sea, en esos escenarios de lo rural, eran dicientes y eran necesarios. Entonces, como les venía diciendo, Malevich tenía este background teórico fuerte y era un activo lector de Nietzsche. Muchas artistas, gente pues que se dedica a estudiar esto, han dicho que la obra del cuadro podría ser incluso hasta un poco nihilista. El man leía mucho filosofía, etc. Porque básicamente era como la negación de la luz, ¿no? En el arte se habla del negro como la ausencia total de luz, de no sé qué, total. Entonces se habla de que la obra puede ser también una negación total de la luz. Y cómo
hemos estado hablando entonces, básicamente este cuadro lo que es como si fuera una abstracción mística, ocupando el espacio de lo religioso, ¿no? Ocupando el espacio dicientemente, ahí, en el espacio donde va lo religioso, ahí pongo la representación de lo que para mí, en este caso Malevich, quería decir o quería entregar. Entonces, sí, es como que llevar al arte en donde ya no depende de la imitación de la realidad, sino que el arte es un fin en sí. Volvemos entonces a esa idea de la capacidad política, ética y estética del arte, ¿no? Malevich también tenía como por su vanguardia era que el suprematismo entendía, o sea, él entendía por suprematismo la supremacía de la sensibilidad pura en las artes figurativas, que es dicientemente lo que se ve en pantalla. Porque decía que ya entonces el artista, el pintor, no está más ligado al lienzo, a la realidad, al plano de la pintura, sino que es capaz de trasladar sus composiciones del lastre de la tela al espacio. Saja también hablaba de que muchas de estas composiciones le parecían un poco espaciales, no como estratosferales. Malevich entonces veía la necesidad de la revolución en Rusia como la apertura de una posibilidad de acercarse a una nueva sociedad en donde, ¿cómo les explico esto? O sea, en donde la liberación no fuera simplemente estética, o sea, eso era lo que buscaba el suprematismo, que no simplemente fuera una liberación de lo que se ve, sino también de lo político-social, de lo que se dice, de lo que hay detrás de, ¿sí? De la esencia de las cosas. Esta fotografía es un self-portrait que se hizo Malevich, una pintura de sí mismo, de la que se ha hablado muchísimo. Esto fue mucho después del suprematismo, el man por temas políticos y pues por salvaguardarse no pudo seguir haciendo el arte suprematista del que hemos estado hablando y le tocó volver al realismo, a este tipo de acercamientos realistas. Entonces, ¿qué es lo peculiar de esto? Las pinturas de antes, las personas se mandaban a pintar y estaban siempre sosteniendo la foto, bien sea de una deidad, algún tipo de deidad, o una persona que amaban, o su esposo, no sé qué, tal. En este caso, los teóricos o la gente que se dedica, pues, previamente dije, a estudiar este tipo de cosas, han dicho que la mano de Malevich está de esa manera porque está sosteniendo un cuadro negro imaginario. O sea, la mano está puesta de manera tal que ahí encaja un cuadro negro. O sea, él seguía desde la imposibilidad de hacer lo que de repente quería hacer, insistía en lo que él creía como justo, ¿no? Esto es una frase del man. Me parece muy importante, por ejemplo, el lenguaje. El man utiliza la palabra camaradas, camaradas. Entonces dice, mi cuadro negro es básicamente un icono sin frame, me olvidó la palabra, muy bien. Un frameless, un icono sin... Alguien que me ayude, no me acuerdo de la palabra. Angie. Sin marcos. Gracias. Perdón, es que todo lo busqué en inglés y se me olvida un poquito. Básicamente, entonces, el man dice que su cuadro negro es un icono sin marcos para el tiempo que ellos estaban viviendo en ese momento. Y el man dice, levántense, camaradas, y libérense a sí mismos de la tiranía de los objetos, ¿no?
Más allá de ideologías políticas en específico, que no es lo que venimos a discutir acá, a mí lo que me parece importante es la capacidad de la generación de pensamiento crítico en un momento en donde se supone que estaba prohibido. Cuando Saja hace también su proyecto de grado, en ese momento había como una gran tensión en el Oriente Medio pues a nivel político y social, había ahí como una división muy fuerte. Y, y basa su proyecto de grado en un ruso comunista que tenía este tipo de pensamientos. Y es lo que me parece rescatable y valiente, ¿no? No sé si lo hizo a propósito, no sé si lo hizo sin pensarlo. Creo que si lo hizo sin pensarlo me parece aún más valioso porque venía del instinto puro y sin la intención previa de. Y es lo que, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Empiezo a juntarlos, a ver de dónde viene esto, de dónde viene lo otro, y empezar como a enlazarlos para que vean a dónde voy. ¿Qué es esto? Lo que viene a la izquierda es lo que les mencionaba previamente, que es las esculturas que hizo Malevich, que parecen maquetas. Eran esculturas que él las describía como cuadros, squares on top of each other, que eran como cuadros encima de sí mismos, uno encima del otro, uno encima del otro, uno encima del otro, que generaban figuras específicas. El de la izquierda es entonces el Architecton A, que fue como, bueno, ahí pueden buscar con ese nombre y van a encontrar múltiples esculturas. Y lo que ven del lado derecho es lo que se llamó el Malevich Tectonic, que fue de Zaha Hadid, que fue su proyecto de grado. De hecho, uno ve, al final la idea es que quienes quieran la información de esto, les puedo pasar los links directos de donde saqué la información, pues para que hagan su propia investigación. Me pasan sus correos y yo les paso la información. Por ejemplo, del suprematismo también hay un manifiesto suprematista que también tengo por ahí. Entonces, lo que vemos en la derecha es el proyecto de grado de Zaha Hadid. Ella toma esta figura que está a la izquierda, la abstrae, crea unas piezas gráficas, empieza a hacer todo esto y crea, hace una creación a partir de ahí. ¿Qué pasa? Zaha explica que en este momento es cuando ella se da cuenta que el color blocking, o sea, los bloques de colores y la fragmentación aquí es lo que le enseña a crear. Empieza a conocer que entonces la abstracción y la posibilidad de separarse de esos dogmas y lo que se supone que la arquitectura es, o sea, ella reformuló su proceso creativo. Y este proyecto de grado fue lo que le permitió a ella como separarse de esas reglas que a veces, pues en su caso, puede que a otra gente sí les funcione lo que le enseñaron en la universidad, pero fue lo que a ella le permitió entonces conocerse a sí misma y cómo funcionaba su cerebro y su proceso creativo. Fue a través de la abstracción que se vio reflejada en el suprematismo que aprendió cómo funcionaba su cabeza y le permitió, por lo tanto, entonces optimizar su proceso creativo. Es lo que básicamente le permitió conocerse a sí misma, empezar a trabajar de una manera mejor, optimizar tiempo, que en estos contextos de la arquitectura es como tan insistente. Y pues bueno, es como básicamente aquí es en donde se da un producto final de la conexión entre Zaha y Malevich, o al menos de los que nosotros tengamos conocimientos. Este es el cuadro que veíamos previamente en la fotografía, que está arribota en la esquina. De ese cuadro se hizo una segunda versión, que es el que se puede ver en los museos. Este cuadro que estamos viendo, que se le ven esas grietas, está en Rusia y no sale de Rusia, porque está muy delicado. No se mueve el cuadro de Rusia.
También son otras obras de las que vemos acá. ¿Qué es lo que quiero que veamos acá? Yo quiero que nos concentremos en las grietas de lo que le ha pasado, como el tiempo en los cuadros. Hay una entrevista en la que Saja está hablando, que si también quieren que les pase esa información me dicen, yo la paso, en donde ella está hablando específicamente de las grietas en la obra y ella decía como, hay mucha gente que habla y que dice que las grietas son como una demostración de que eran pinturas mal hechas, de que, sí, o sea, como si deslegitimaran las piezas o el movimiento de suprematismo porque las pinturas envejecieron rápido o porque tienen pues esa marca del tiempo allí. Asaja, en este caso, estas grietas hizo énfasis en eso y fue lo que me causó curiosidad y luego les voy a mostrar por qué. Les parecía que era, pues bueno, un testigo del tiempo, un testigo también de la necesidad del cambio, que era lo que buscaba el suprematismo, y plásticamente la textura, ¿no? Entonces ahí va lo político, la ética y lo estético. Se conectan. Pero estos son apreciaciones que yo he abstraído mientras he hecho la investigación. ¿Qué pasa? Esto es mera percepción mía, ¿no? Yo vi que estas grietas eran similares a estas texturas que Saja usaba repetidamente en sus obras, ¿no? Entonces se logra ver cómo las grietas, o cómo, no sé si otra vez, ¿no? Yo, pues como no fui amiga de Saja ahí, no la llamé nunca y hablé con ella, ni hablé por WhatsApp con ella, no sé. Pues esto soy yo sacando conclusiones y cosas locas. Pues me parece que esto, no sé si intencional o intencionalmente, es un poco similar a las grietas que para ella eran tan importantes, o tan cientes y tan relevantes, ¿no? Que le parecían también como ese pasar de tiempo, esa historia, pues sí, todo este cambio que se supone que el suprematismo pues iba detrás de. Aquí ya vamos entonces, ya con esto ya casi terminamos. Aquí ya vamos entonces a las obras de Saja, ¿no? Específicamente cómo yo, como Mayre, creo que se conectan, ¿no? Ella hablaba de las cosas que más le gustaron de cuando empezó desde su parte a interesarse por el suprematismo, era la posibilidad de que como las pinturas no eran objetos en específico, podían representar lo que sea. Podían representar desde algo muy pequeño a algo a gran escala, desde contextos urbanos gigantescos a simples plantas arquitectónicas. Y cuando digo simples, no es que sean... Sí, me hago entender. Sí, podían representar desde contextos como ahorita les mencionaba, ¿no? Este delirio de que el hombre estaba destinado a vivir en el universo, por fuera en la estratosfera, como podían representar cosas específicas a escala humana, ¿no? Entonces, aquí es en donde yo empiezo a relacionar y empiezo a hacer pues mis propias conclusiones de cómo estas piezas, de esa abstracción que ya estaba hecha en esas piezas, Saja hace su propia abstracción, que es lo que pasa aquí en la vez que hizo pues su proyecto de grado, cómo ella hace su propia abstracción y cómo de ahí empieza a crear, ¿no? Yo creo que el uso del color blanco, hay otra obra de Malevich que pueden buscarla, que no era el cuadro negro sobre blanco, sino blanco sobre blanco, y el cuadro ya no está puesto centrado, justificado, sino que está como un poquito torcido,
y es un tono de blanco sobre otro tono de blanco, que también, pues, lógicamente desató así como, no, eso no es arte, etc. Aquí también Zaha también decía como la posibilidad o lo que el suprematismo le enseñó o lo que le hacía ilusión era como la idea o la posibilidad de flotar, de que los edificios parecieran que están apenas tocando el piso, como si fueran naves espaciales que están aterrizando en la Tierra, y de que el contacto que tienen con el piso es mínimo. Si buscan, hay una obra de Zaha, no hubiese puesto la foto, pero ya que es un museo y la fachada no toca el piso, o sea, la fachada está como con unos barrotes, como si fueran columnas de hierro, no sé si el material sea hierro, pero son unos barrotes en donde básicamente eso es lo que sostiene la fachada, y la fachada nunca toca el piso. Entonces, por ejemplo, la de la izquierda, la imagen que vemos en la izquierda, se me hace lo más cercano a una nave espacial llegando y plantándose en la Tierra. Entonces, siento que todo esto sigue conectado con todo lo que ya hemos hablado de la concepción mística de los seres humanos perteneciendo a la estratosfera, de la necesidad de abstraer cómo Zaha pasa de estas figuras tan geométricas como se ve en la pintura, ¿no? Y, por ejemplo, en esta de figuras tan rectas, tan puntuales, tan cortantes, cortopunzantes, a unas líneas muy orgánicas, pero que aún así son piezas en el espacio que se tocan, se chocan, se dan la espalda, se sobreponen, ¿sí? Sigue partiendo de ahí, ¿no? No se aleja de la esencia de lo que para ella pudo haber significado todo este trabajo artístico. Entonces, pues ya con esto termino mi intervención. Para mí, la mayor como abstracción de la investigación es la capacidad de uno que tuvo Zaha como de, a través del arte, conocerse a sí misma, entender cómo funcionaba su cerebro, optimizar su capacidad creativa y crearse una identidad. Porque siento que al final lo que pasó es que Zaha Hadid creó edificaciones o hizo proyectos que son fácilmente reconocibles, ¿no? Y eso es lo que me parece como súper importante de este proceso. Y ya, eso sería todo, chicos.